Hola, en este pequeño vídeo tutorial vamos a hablar sobre la placa base, los chipsets y los microprocesadores. Dentro todo del tema 2, si recordáis que hablábamos del hardware, ¿vale? El hardware de los equipos electrónicos en la asignatura TIC, que es la optativa de primero de bachillerato. Entonces, bueno, si empezamos a hablar, vamos a hablar de la placa base, ¿no? ¿Y qué es eso de la placa base? Pues es muy sencillo. Cuando abrimos un equipo, si es que pudiéramos hacerlo, si es que vosotros lo hacéis, pues lo primero que vais a ver es una amplia plataforma o placa, ¿no?, en la que van soportados todos los componentes de ese equipo electrónico, y a lo que llamamos placa base o placa madre, ¿vale?, que actúa pues, como un zócalo donde voy a ir insertando diferentes componentes. Entonces vamos a insertar aquí una imagen para que podáis ver de lo que estamos hablando, y vais a poder ver lo que os estoy comentando. Archivo de foto, vamos a insertarla, vale, aquí la tenéis, vale, eso es una placa base. Entonces, bueno, en esa placa base os he dicho que vamos a ver como una serie de ranuras, ¿no?, donde puedo ir insertando diferentes componentes. Os lo voy a ir marcando aquí. ¿Vale? Vais viendo ahí diferentes ranuras, diferentes componentes, y esas ranuras las llamamos ranuras de expansión o slots, ¿vale? Y ahí voy a poder tener cosas como el teclado, como el ratón, como la impresora, etcétera, 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 ¿no? Entonces, dichas ranuras de expansión, vamos a ponerlo, son los slots. Dichas ranuras de expansión pues se introducen también en otras placas menores que se llaman tarjetas de expansión, y que permiten conectar distintos periféricos como distintos equipos periféricos exteriores al ordenador, como tarjetas de vídeo, tarjetas de sonido, etcétera, 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 ¿vale? Entonces estamos hablando de las tarjetas de expansión, ¿vale? Entonces, bueno, también además de eso, lo que podemos ver son, bueno, aquí en esta imagen no se ve muy bien, ahí tenéis uno, se ven como pequeños caminitos, por aquí también, como hilos, ¿no?, metálicos, que se llaman buses, que son canales por los que circula información. Vamos a ponerlo aquí. Y que están presentes tanto en la placa base o en la placa madre, le hemos llamado, como en todos los dispositivos conectados al ordenador, ¿no? Estos buses pues están formados por un número elevado de líneas metálicas, las cuales transmiten diferente información, ¿vale? Y esa información puede servir pues para transportar datos, para llevar direcciones o como comandos de control para que pues los diferentes equipos que forman la placa base pues funcionen. Por otro lado, y siguiendo con la construcción del mensaje, tenemos lo que hemos denominado chipset, ¿vale?, y que vamos a intentar especificar qué son, ¿no? El chipset es el conjunto de chips que están situados en la placa base. Entonces, es un elemento fundamental en el ordenador, ya que pues es el encargado de hacer tareas tan importantes como la gestión de los periféricos, vamos a ponerlo aquí, de los periféricos externos, a través de los puertos de comunicación y de las ranuras de expansión, ¿no?, así como el control de la transferencia de datos y entre el microprocesador y la memoria. Tan importante es el chipset de una placa base que la calidad de esta depende en gran medida del chipset que lleve integrado, ¿no? Entonces, además del chipset, también determina el tipo de microprocesador que podrá pincharse en la placa base, ¿no? Entonces, bueno, pues por aquí tenéis marcado uno, ¿vale?, que lo tenéis ahí seleccionado, y aquí tenéis el otro para que los vayáis identificando. Y un tipo de chipset es el microprocesador, que ya hemos hablado de él, ¿no? Entonces, el microprocesador es sin duda el elemento más importante que encontramos en la placa base, ¿no? Habitualmente se dice que el microprocesador, aquí lo tenemos, que el microprocesador bueno, pues es el auténtico cerebro del ordenador, ¿no?, ya que es el encargado de realizar todas las operaciones de procesamiento de datos, además de controlar el funcionamiento de los distintos dispositivos. Vale, entonces, un microprocesador se compone de varias partes, vamos a ponerlo aquí, que se podría resumir en una unidad de control,
¿vale?, encargada de dirigir todas las operaciones con las instrucciones dadas por los programas, y por otro lado tenemos una unidad aritmético-lógica que realiza todas las operaciones, tanto las aritméticas como las lógicas. Su nombre precisamente lo dice. Una característica importante de los microprocesadores es su bus, ¿vale?, ya que determina el número de bits que podrá transmitir simultáneamente, ¿vale? En la actualidad ya os pondré una actividad para que me digáis exactamente en qué punto estamos a día de hoy, ¿no? Cuántos bits es capaz de transportar simultáneamente los microprocesadores que existen actualmente. Y por último vamos a hablar del reloj y la velocidad del ordenador, ¿vale? Son medidas o características muy importantes a la hora de identificar una CPU, ¿no? Entonces, el generador del reloj, aunque parezca una función no muy importante, es de los componentes más interesantes o que más determinan un ordenador, ya que está estrechamente relacionado con la velocidad de trabajo que puede tener o que puede mantener dicho ordenador. Entonces, la velocidad de un CPU se mide en hercios, ¿vale? Si no, fijaros en las características de las CPUs que tenemos en la actualidad para ver las diferentes velocidades que podemos encontrar. Y esta medida de hercios es una medida física de frecuencia, ¿no? Un hercio equivale a la relación de un ciclo de operación en un segundo. Y ahí es donde ya estamos relacionándolo con el reloj. Como puede verse, es necesario un dispositivo reloj que dé esta pauta de trabajo, esta pauta de tiempo, ¿no? Aunque habitualmente solo se habla de la velocidad del microprocesador, en realidad existen diferentes velocidades dentro para que determinen una CPU, ¿no? Por ejemplo, tenemos la velocidad del bus, por ejemplo, tenemos la velocidad de la memoria RAM, y todas estas velocidades las iremos explicando en siguientes videotutoriales. Muchas gracias.